quiero en esta mañana hablar sobre lo que muchas veces hemos dicho. Cuando alguien quiere saber si es verdaderamente un hijo propio, ¿qué es lo que pide? El ADN, ¿verdad? Y yo tengo que saber si ese ADN es mi hijo. Pues créame una cosa, hermanos, el Señor también nos manda a hacer ese examen para saber si somos hijos de Él. Porque hay muchas personas que dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo también alabo a Dios, yo también voy al culto, yo también oro, yo también. Pero hermano, una cosa es yo decir soy hijo de Dios y otra cosa es que el Señor diga es mi hijo. Y otra cosa es que Dios diga Él sí es mío. Yo puedo decir yo soy hijo del presidente Duque, pero otra cosa es que Él diga Él es hijo. El capítulo, en el libro de San Juan, en la primera carta, allí encontramos la razón por qué quiero que miremos si ese ADN pertenece a lo que Dios quiere que seamos. Nosotros tenemos que en el capítulo 1 de primera carta de San Juan, la primera carta de San Juan capítulo 1, allí encontramos la razón por la cual el verso 1, vamos a mirar primero el verso 1 del capítulo 1 de primera de Juan. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vamos a hacer un recuento por qué Juan habla de lo que es Dios y cómo tenemos nosotros que mirar esa razón por qué Dios se manifestó a nosotros. Juan, ya en la edad avanzada, ese hombre, después de haber trajinado tantos años, vuelve y exalta lo que es Dios para él. Y él dice, lo que hemos visto y oído, y palparon nuestras manos, y vieron nuestros ojos, tocante a este verbo que él mismo dijera en el capítulo 1 de San Juan. El verbo fue hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan tenía una buena revelación y tenía una vida muy centrada en lo que había conocido, había visto, había palpado y aún estuvo recostado allí en el pecho del Señor Jesucristo
y pudo darse cuenta la palpitación de ese Jesús, que no era otro que Dios manifestado en carne. Por esa razón, Juan nos habla cómo es que el creyente, el Hijo de Dios, que dice tener a Dios en su corazón, porque él dice en el capítulo 1 de San Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahorita en esta carta él empieza a decir lo que hemos visto, oído, tocante al verbo de vida. Y la razón es que él quiere demostrarnos que Dios sí nos hace un examen de garantía de que somos sus hijos. Yo puedo decir soy hijo de Dios, pero otra cosa es que Dios diga, Él es mi hijo. Una de las razones que podemos mirar allí, en el capítulo 1, el verso 6 y 7, una de las razones para comprobar si somos hijos de Dios es en el andar. ¿Cómo andamos? Porque el andar es muy fácil decir yo ando por todas partes, pero hay dos maneras. ¿Ando dando testimonio de lo que es Dios para mí? ¿O ando desordenadamente? Yo puedo decir que como hijo de Dios puedo andar, como sucede muchas veces por ahí en la calle, con personas que son hijos de algún gobernante, de un senador. Alguien puede pensar y va por la calle en su carro, borracho, haciendo cosas que no son, y la autoridad lo va a parar y dice, es que usted no sabe quién soy yo. Y a veces creen de que porque es hijo de fulano, entonces puede hacer lo que quiere. Y lo mismo sucede con muchos que dicen, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero no viven de acuerdo a ese nivel. Porque para yo decir soy hijo de Dios, tengo que manejarme en la altura, vivir en la altura y tener ese mismo sentir de lo que es mi Padre. La Biblia dice que nuestro Padre es santo. Nuestro Padre es, ¿qué más? Paz. Él tiene todas las prerrogativas. Pero cuando yo digo yo soy hijo de Dios, tengo que saber cómo ando, cómo me muevo delante de los demás, cómo camino en este mundo. Porque si yo ando en este mundo agradando al mundo y los deseos de la carne, no estoy cumpliendo con lo que la Biblia dice. ¿Cómo dice el texto sagrado? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nótese la expresión del texto anterior. ¿Qué dice? Si decimos, no es que Dios diga, y no, si decimos que tenemos comunión con Él, es un Él tildado, que quiere decir Él, Cristo. Y andamos en tinieblas, si decimos que tenemos comunión con Él,
pero andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Somos mentirosos, porque el que dice que anda en esa comunión con Él debe de andar como Él anduvo. Entonces, esa es una prueba de ese ADN. ¿Somos hijos de Dios? Entonces demostrémoslo por los hechos, demostrémoslo en el andar, porque yo no puedo andar en el templo de una manera y andar en el mundo de otra manera. Yo no puedo ser cristiano simplemente en el templo y cargo la Biblia, la traigo cada 8 días y la pongo aquí debajo del brazo, me vengo, aquí la abro si es que la traigo, porque ahorita se cambió la Biblia por el celular, ¿cierto? Y ya la Biblia ya. Entonces resulta que si traemos la Biblia y la traemos, si terminó el culto y nos vamos y la colocamos allá mismo, pero me voy al mercado, me voy a la calle, me voy allá al centro, pero voy diferente. Y en mi andar es diferente. Y alguien me ve y dice, pero este pastor, este no es el pastor que llegó allá a San Judas, lo veo en pantaloneta, lo veo por allá todo raro. Ese es el pastor. Porque yo tengo que demostrar lo que soy. Allá en la calle, acá en el templo, allá en el trabajo, en la empresa, donde sea, ese cristianismo, porque tengo el ADN de este Dios que me hizo hijo por su sangre, me redimió con su sangre. No fue una sangre cualquiera, es la sangre de Cristo la que fue vertida para limpiarme a mí, para limpiarlo a usted y para hacernos herederos de esta gracia, de esta misericordia, de esta bondad y de este conocimiento tan grande como es ser hijo de Dios. ¿Usted no cree que es mucho? ¿Usted no cree que vale la pena adorarlo a Él? ¿Usted no cree que Él merece que usted y yo le demos la gloria? Andamos en luz, porque si yo ando en luz, pero actúo como los que no tienen luz. Si yo ando en luz supuestamente, pero cuando voy a actuar, soy peor que un inconverso. ¿Será esa la luz que la Biblia enseña? Entonces, la primer prueba de este ADN es que andar ¿en qué? En luz. Andar en luz. Porque la luz no nos deja tropezar. La luz no nos deja errar. Y caerse. Y a veces en las tinieblas hay cosas que se hacen. Usted va de pronto y levanta una piedra que esté por ahí en una pieza y ahí encuentra que cucarachas. Una pieza oscura, usted prende la luz y salen volando. Asimismo, cuando hay luz en nosotros, todo lo que estaba dentro salió. Y vamos a darle al Señor la gloria. Amén. Otra segunda prueba de este examen lo encontramos, hermanos, en el verso 8, donde dice, admitir que somos pecadores. Dices, nótese bien la palabra. Primero, si decimos que estamos en comunión,
Ahora es, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque lo más bonito de un creyente, lo más bonito de un hombre o una mujer que conoce al Señor es reconocer, como hizo aquel hombre cuando no quería ni levantar su rostro, sino que inclinó su rostro y dice: sé propicio a mi pecado. Porque la insolencia, la grandeza del hombre lo lleva a no reconocer que necesita bajar su cabeza. Pero cuando usted y yo entendemos quién dio su vida por usted y por mí, no nos queda más sino agachar nuestra cabeza y decir: el Señor es el todo de mi vida. Si decimos entonces que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Usted reconoce que todos los días debe de inclinar su rostro. Hermano, usted reconoce que, como dice el salmista en un momento dado, él reconoce y dice: ve si hay en mí camino de iniquidad y sálvame. El salmista ni siquiera quería levantar su rostro porque él reconoció de que había ofendido a Dios. Qué bueno cuando el creyente aprende eso, porque allí está la bendición de Dios aflorando en la vida del que reconoce su estado. Entonces, ese es un segundo examen: admitir que somos pecadores. No podremos andar con Dios y practicar lo malo. Hermano, créame, ningún creyente que dice ser hijo de Dios puede vivir con Él y practicar lo malo. Yo conocí un creyente de esos pintados que aparecen aquí, creyentes que creen pero no creen en nada, porque ese creyente, ¿sabe qué hacía? Él veía las cosas y decía: oh, gloria a Dios, y se mofaba de decir: soy cristiano, pero él se escondía por allá para tomarse una cerveza, se escondía para fumarse un cigarrillo. Ahora yo califico qué ADN tenía ese creyente. Si el Señor no lo vimos con cigarrillo en boca, si no lo vimos en esa manera, pero hay muchos que se han equivocado pensando de que son hijos de Dios de cualquier manera. El Señor califica y el Señor sabe quiénes son sus hijos. Por eso hay que tener cuidado cuando yo me bauticé. ¿Quiénes fueron los testigos? Alguien diría: no, yo no recuerdo los testigos, no sé quiénes serían. Pero por lo menos hay un testigo mudo que fue un tanque o un río, qué sé yo, y un pastor que lo bautizó, y alguien que dijo: yo dejo el mundo. Y se cantó un himno muy bonito: adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo.
Usted lo dijiste un día. Entonces nosotros tenemos que reconocer eso. Hermano, usted está orando mal. No. Yo me entregué al Señor y no. Hermano. Hace muchos años escuchaba a un hermano que testificaba, cuando se testificaba en la iglesia y pedían testimonios, él se pone en pie y dice: hermano, yo doy gracias a Dios que llevo tantos años y hasta aquí no he pecado, he vivido fielmente con Dios. ¿Será eso una verdad? Porque la Biblia dice que si alguno no ofende en palabras es que... Y muchas veces uno ofende, muchas veces uno comete un error. Pero lo más bonito de todo en el cristiano es reconocer que somos humanos y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso dice la palabra del Señor: si alguno ha pecado, abogado tenemos. ¿A quién? Y esa sangre nos limpia. ¿Usted le da la gloria a Dios esta mañana? No podemos decir que soy hijo de Dios y vivir de acuerdo al mundo. Que soy hijo de Dios y ofendo, maltrato, le digo palabras soeces a la esposa: usted es una burra, usted es tal cosa, usted no merece, y quizás se tiene que ir de aquí porque esto aquí es mío. Hermano, y luego glorificamos a Dios y decimos: oh Dios, tú eres mi Dios. ¿O será esa cristiana que dice: yo siempre amo a Dios y no hay tacha según ella, pero no es igual en casa? Todo es lo contrario. Por eso el que dice que teme a Dios, pero peca, aún con sus hijos no le da lo que es, a toda hora está amenazando, pero nunca responde por sus hijos, nunca responde por lo que hay que hacer. Entonces ese creyente, el ADN no es de Dios. Número 3, hay otra prueba de ese examen. ¿Cuál es? El verso 4 del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 4 dice: nótese bien esa palabra que siempre está allí. Si decimos, o el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque si yo conozco al Señor, yo debo de guardar sus mandamientos. Si yo conozco que la ley, por eso el que es un agente de policía o alguien que está entre el gobierno y actúa mal, la ley es más fuerte para él.
porque conoce la ley, pero no la guarda. Y si yo digo que conozco a Dios y que Él es santo, que Él es puro y que también es justo, pero no guardo sus mandamientos y hago otra cosa, entonces me estoy dando a entender de que ese ADN no es de Dios, que no soy hijo de Dios. Porque el que dice yo le conozco, yo puedo decirle conozco, pero a veces es como yo decir yo conozco a mi papá, pero cuando tengo que obedecer a mi papá, no le obedezco, hago lo contrario. ¿Será que le conozco? Si yo conozco a Dios que es santo, que Él es puro, conozco a Dios de que Él tiene mandamientos espirituales, mandamientos moral y mandamientos económicos. Pero yo me doy cuenta de que esos mandamientos hay que cumplirlos. Y digo, yo lo conozco, pero no hago caso a eso. Podré decir que soy hijo de Dios. Alguien puede decir, claro, hay padres que tienen hijos que son, perdónenme la expresión, hijos calavera. Pero resulta de que esto para nosotros los hijos de Dios que conocemos su nombre, debemos de saber quién es ese. ¿Cómo le va a ese hijo desobediente? Si el papá le tiene casa, le tiene de todo, pero él está debajo de un puente, ¿quién es el culpable? Que la misericordia de Dios esté extendida es algo muy importante, porque yo he hablado de dos cosas que a veces dicen los que dicen ser hijos de Dios y se han apartado, dicen, y he hablado con ellos, les digo yo, bueno, ¿usted qué quiere de Dios? Usted dice tener el nombre del Señor encima, pero vive desobedientemente en el mundo. ¿Usted qué quiere? ¿La misericordia o la presencia de Dios? Y algunos dicen, no, yo quiero tener la misericordia de Dios. Pues es que la misericordia de Dios está establecida para todos, para justos e injustos, para buenos y malos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace producir la tierra para buenos. Los malos comen de lo mismo que comemos nosotros. Pero otra cosa es que el que es hijo de Dios debe de pensar que no debe de solamente tener la misericordia, sino su presencia dentro de él y de mí. Cuando yo tengo la presencia de Dios en mi vida, eso me da pie para obedecer. Y eso fue lo que sucedió cuando Moisés, el pueblo le dice, si Jehová no ha de ir con nosotros, no nos saque de aquí. Y Moisés se acerca para preguntarle al Señor. Le dice, no, pues yo voy a mandar el ángel. Yo mandó el ángel. Y el pueblo, cuando se dio cuenta que era el ángel que iba a ir, le dice, no, no queremos el ángel, queremos es él que vaya con nosotros. Mire, hermanos, yo he calificado esto como el ángel, como la misericordia, y a Dios como su presencia. Y entonces Él les manda a decir, bueno, si ustedes quieren que yo vaya con ustedes, si ustedes quieren que la presencia mía esté con ustedes por todo el camino, despójense de todos sus atuendos, de todo lo que tenían, despójense para yo poder ir con ustedes.
Y eso sucede muy a menudo en nuestro medio cristiano. Queremos que la presencia de Dios esté con nosotros, pero no queremos despojarnos de las cosas que hacen daño, de las cosas que impiden que la bendición de Dios esté en su casa. Todavía hay cosas que están allí guardadas, no se han despojado. Todavía guardan cosas que Dios quiere que se despojen para poder que la presencia de Él esté permanente. Usted quiere tener una presencia permanente en su hogar, despójese de cosas que Dios no le agrada. Usted quiere tener la bendición económica, despójese de cosas que tiene en el corazón, porque en su corazón puede estar guardando cosas como dejándose acompañar de las dos hijas de la sanguijuela. Cuando usted se deja acompañar de las dos hijas de la sanguijuela en el corazón, no puede haber bendición. ¿Y cuáles son esas dos hijas de la sanguijuela? La avaricia y la codicia. Despójese de ello y la bendición de Dios estará en su hogar, estará en su granero, estará en su empresa, estará en su vida, y allí habrá bendición, habrá abundancia, porque Dios ha prometido estar con los que le obedecen. Si usted dice conocer a Dios, obedezcamos. Si decimos agradar a Dios, el Señor dice: si oyeres atentamente la ley, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y guardares los mandamientos y prestares oído, ¿qué dice la Biblia? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tú. Pero cuando dice él, si guardares, si escuchares y si pusieres por obra, ninguna enfermedad. Pero si yo me descarreo y si yo me desmido y me revuelco y me desordeno y digo no, ¿qué cuento? Y empiezo a comer de todo y dice chicharrón, todo lo que venga para acá. ¿Será que Dios me cuida? Sabiendo que le conozco a Él que me dice eso, pero yo me desordeno a hacer otra cosa. Después estoy diciendo, hermano pastor, por favor, ore por mí para que el Señor me quite esta mantequero que tengo en el corazón. ¿Será que Dios escucha eso? Si yo mismo lo he provocado. O yo no sé si estaré equivocado. Porque si prestamos atención, como dice la Biblia, si oyeres la voz de Jehová tu Dios y prestares atención y guardares todos mis estatutos, ninguna enfermedad, entre ellos estaba todo, y él pone una lista de animales limpios e inmundos para que comieran. Y ahora me van a decir, el hermano está metiendo aquí el adventismo. No, eso es cuestión de salud. Y nosotros tenemos que aprender a honrar la palabra del Señor, a obedecer y a obedecer la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es tan bonita, hermanos, que a veces el joven dice, Señor Jesús, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía, pero Ana María tiene que ser mía. ¿Cuál voluntad está pidiendo? ¿La voluntad de Dios o la mía? Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero la que venga de vestido tal es mía. Pero Dios siempre quiere que usted
se someta y yo me someta a su voluntad. Señor, pero que no se vaya a llevar a mi mamá. Y se murió la mamá, dice, ¿por qué te la llevaste? Luego no estabas pidiendo que hiciera la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros no las entendemos porque parece que el ADN no es. Pero en esta mañana, si usted quiere dejarse examinar por Dios, permita que Él diga, este es mío. Porque si el Señor nos examina, no seremos condenados con el mundo. Si el Señor nos reprende, déjese. Hermano, yo no quiero, pero Dios quiere que usted y yo seamos hijos de Dios. Para poder dar un calificativo y decir, este es mío. Y pararse en la puerta donde está la sentencia. Que eso es lo bonito cuando uno reconoce que el Señor es nuestro Dios. Yo siempre he calificado este mundo como un supermercado. Y que uno puede entrar a ese supermercado y echarle mano a un carreto y llenarlo de cosas. Usted ha ido, ¿verdad?, a un supermercado y cuando va con la esposa, que es de esas que le gusta echar de todo, ¿no? Y echa de todo y usted dice, esa cantidad, ahora cómo voy a pagar. Pero que usted no puede salir por la puerta sin pasar por la caja registradora, porque hay va a pasar por ahí pi. Tiene que devolverse. No permita que el mundo y que la registradora te pite sin pagar. Pero lo más bonito de nuestra vida es que el Señor se paró al pie de la registradora y cuando fuimos a pagar, Él dice, este no debe nada. Todo esto está pago. La palabra del Señor dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué, que conoce a Dios pero también lo vive. Pero si yo vivo de acuerdo al mundo y digo soy hijo de Dios, estoy mintiendo. Si yo digo que soy hijo de Dios pero no ando en la luz, estoy mintiendo. Si yo digo que obedezco a Dios pero mantengo como aquel rebelde que nunca quiere someterse, entonces, ¿será que soy hijo de Dios? Dios es el que califica nuestras acciones. Así que en esta mañana lo más importante, mi querido hermano, es que usted y yo nos pongamos allí en la pantalla y que ese ADN sea el efectivo. Porque si somos hijos de Dios, créame que hay bendición. Y vamos a ver la bendición de Dios a granel en la vida de nosotros cuando nos sometemos a Él. No vivamos de apariencia. Vamos a vivir para Él. No vivamos de un evangelio pintado a brochazo, vivámoslo auténtico. No vivamos pensando de que Dios no toma en cuenta nuestras acciones. Dios toma en cuenta todo. Y es posible que no, usted diga yo no recibo nada, pero ¿qué pasa? Pues devolvamos un poquito el cassette y miremos en qué hemos fallado. ¿En qué se está fallando?
Que el Señor nos ayude. Ve, hermano, vamos a seguir hablando de esta carta. Este es el principio y vamos a seguir hablando de esta carta sobre Primera de Juan. Allí vamos a ver estos principios de lo que es el ADN. Vamos a ver por qué nos identificamos con él y vamos a ver muchas cosas. O sea que iniciamos estudiando la primera carta de Juan y estúdienla en la casa y la vamos a poner en práctica. Que el Señor nos ayude. Es mi deseo en esta mañana que estén en sus pies. Vamos a darle gracias al Señor.